Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este jueves 31 de julio y lo prometido, los números del día, vamos con el primero de ellos. Y está directamente relacionado con la discusión que está abierta hoy en Estados Unidos a partir de todas las medidas arancelarias que van a entrar sobre todo en vigor desde mañana 1 de agosto. Y escucha este dato. Ford, empresa emblemática del mercado automotriz estadounidense, reportando pérdidas de 2.000 millones de dólares atribuidas al menos por la empresa a los aranceles. ¿Pero cómo? Los aranceles no están puestos para beneficiar a las empresas estadounidenses. El discurso de Trump no es pongamos aranceles muy altos, le ponemos así restricciones al ingreso al mercado estadounidense, encareciendo los productos que vienen importados, entonces los autos importados son más caros, deberían beneficiarse los fabricantes locales. Quizás si la situación del mercado y de la producción de autos y de cualquier otra cosa fuera como era hace 50 o 60 años, quizás podría haber sido así. Hoy no. ¿Por qué? Porque ninguna empresa, sea estadounidense, sea china, sea japonesa o sea coreana, produce íntegramente todos sus componentes en un mismo lugar. Entonces, ¿qué le pasa a Ford? Por supuesto, produce algunas cosas en los Estados Unidos, pero hay un montón de cosas que produce en otros puntos. Algunas en México, otras en Canadá, otras en otros países. En la medida en que ahora todos esos componentes son más caros, hay una disyuntiva. O se sube el precio final de los vehículos y entonces se arriesga Ford a perder mercado, o absorben eso y reducen el margen de ganancia. Entre una cosa y la otra es que Ford está denunciando y marcando que está perdiendo plata. 2.000 millones de dólares es lo que dice esta firma, insisto, emblemática de la industria automotriz de los Estados Unidos. Y dice además Ford, fíjate la paradoja, que hay otras empresas como Toyota, japonesa, que está viéndose beneficiado indirectamente por los aranceles. ¿Por qué? Bueno, explica que por cómo es la estructura de costos que tiene Toyota, que produce también mucho en Estados Unidos, está pudiendo conseguir por menor costo laboral y otras condiciones un impacto menor de los aranceles que en este caso una empresa de los Estados Unidos. Sí, parte de las paradojas que tiene aplicar estas medidas como las que está aplicando Donald Trump en un mundo con una economía tan, pero tan imbricada y asociada a nivel global, donde todas las cadenas de valor están repartidas en distintos países del mundo. Pasamos al segundo número del día. A ver. 49,3 el índice de la producción fabril en China, que registra su cuarta caída consecutiva en el mes de junio. Estaba en 49,7, en mayo cae a 49,3. Es un índice, no importa tanto entender qué significa el número, lo que importa es sí ver la tendencia, que se está consolidando debajo de 50 cuando históricamente había estado más alto. Esto está marcando un problema que está enfrentando la industria china y que está relacionado también a lo que hablábamos antes. Más allá de factores internos que vienen provocando una desaceleración de la economía china desde hace algunos años, de que hay una menor demanda interna, de que hay, en términos relativos, el poder adquisitivo dejó de crecer como crecía antes y eso genera esa menor demanda, de que empieza a haber problemas con la mano de obra porque ya incluso hay un problema de crecimiento vegetativo que empieza a tener la población china. Más allá de todo eso, la situación comercial con los Estados Unidos está golpeando a las empresas chinas, que ya no tienen la misma demanda externa de antes, ya no son tan competitivos por todos los sobrecostos que le implica ahora tener que pagar 30% de aranceles para ingresar al mercado estadounidense, y eso explica que haya una caída de la producción. Todavía no son niveles preocupantes, pero es una señal del deterioro que esto ha provocado en China. Bueno, podríamos decirlo, aquí Trump levantaría la bandera de Estados Unidos y diría, ¿vieron cómo a partir de estas medidas estoy afectando a nuestro gran rival geopolítico, a nuestro gran rival económico, que ahora tiene menos facilidades que antes para seguir dominando el mercado y el comercio mundial? Sí, pero el otro número muestra que hay empresas estadounidenses que también lo están sufriendo. Por eso digo, acá Trump está cambiando todo, está modificando el orden comercial y mundial
pero eso no significa necesariamente que el impacto sea todo en una dirección. Esto pega y de distintas maneras y en distintos sectores. Pasamos a las caras del día, vamos. La primera es la abuela del tsunami, así la bautizamos porque es una figura muy llamativa realmente, que quedó de alguna forma como la cara visible de un fenómeno que ha recorrido a todo el Perú. Y es que ayer lo que se vivía era verdaderamente dramático. Estábamos ante un sismo de 8.8 que se había registrado en Rusia, en la península de Kamchatka. Este sismo había generado alertas de tsunami en todo el Pacífico, llegando al extremo sur de nuestro continente. Y en Chile, en Perú, en Colombia, lo estuvimos siguiendo en vivo y en continuado aquí por la pantalla de News, hubo alertas que decían que la gente se tenía que ir de la costa, que tenía que tomar una serie de recaudos, pero claro, algunos hicieron caso, otros consideraron que era un lindo espectáculo para llevar al nieto. Mirá. La televisión de la mañana y me alerté y quería ver algo porque yo nunca había visto nunca un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca. ¿Y de alguna forma no siente peligro usted de lo que pueda suceder? Porque no sabemos qué es lo que la naturaleza pueda ocasionar. Bueno, nos han dicho que es algo preventivo, ¿no? O sea, no es de alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado, ¿no? Que no es alto riesgo, está como una prevención, pues no se sabe de cuántos metros va a llegar las olas. ¿Usted es vecina acá de Chorrillo? Sí, de acá de Chorrillo soy. ¿Y ha tomado ya sus medidas? Por ejemplo, ¿conoce las rutas de evacuación? ¿Por dónde uno debe evacuar? Bueno, lo que tengo que irme para frente, frente de la Casa Blanca y quedarme, porque no me puedo meter a las cuadras porque son muy angostas. Cuando le pregunta a la periodista, pero ¿y las medidas de evacuación? ¿Y sabe por dónde tiene que ir? Creo que para el frente, ¿no? Dice la señora. Bueno, acá hay que mirarlo con atención esto, porque en definitiva hubo muchos reportes en Perú de gente no haciendo caso, algo que fue claramente un contraste con Chile. En Chile hubo cerca de 1 millón de personas que terminaron desplazándose preventivamente ante, por suerte, un tsunami que no terminó teniendo un impacto fuerte. Fue un oleaje prácticamente normal el que terminó registrándose. Pero claro, la realidad es que cuando se emite una alerta nunca se puede saber con certeza si las olas y el tsunami va a tener una potencia mayor a lo esperado o termina siendo menor como fue en este caso. Por eso siempre, ante la duda, hay que ser preventivo, hay que ser cuidadosa y no es un espectáculo para ir a ver. Porque incluso aunque muchos decían, bueno, pero estar en una zona de altura sí es verdad, pero si era un oleaje muy fuerte que terminaba anegando toda esa zona, capaz no podía salir esa mujer y quedaba atrapada allí y eso terminaba exponiendo a ella y a su nieto y terminaba generando también un recargo innecesario sobre los equipos de rescate. Parte de la explicación de por qué a veces en algunos países grandes catástrofes generan pocos muertos y en otros países catástrofes comparables generan muchísimos muertos. Parte de la explicación seguramente tiene que ver con la diferencia de tecnología e infraestructura, pero una parte muy importante es la conducta de las personas. Cuando las personas cumplen con lo establecido, con los protocolos, son ordenadas y respetan esos lineamientos, se disminuye muchísimo el riesgo de mortalidad. Cuando cada uno hace lo que quiere, bueno, las consecuencias muchas veces se terminan sintiendo. Segunda cara del día, vamos. Dmitry Medvedev, estamos hablando del hoy vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, órgano un poco consultivo que tiene Vladimir Putin para tomar algunas decisiones militares, que sabemos que las toma él, en todo caso con los jefes militares, pero es además el que fue el único que presidió Rusia, al menos formalmente, desde que Putin llegó al poder, porque entre 2008 y 2012 Putin se tomó 4 años, donde siguió manejando el país, pero puso de presidente a Medvedev. Y es hoy quien viene encarnando muchas veces las posiciones más beligerantes, al menos en términos discursivos, dentro de Rusia, ¿no? Y luego de que Trump decidiera que el nuevo ultimátum era de 10 días y no de 50 para imponer aranceles secundarios contra Rusia, decía lo siguiente, lo contamos acá ya, pero quiero que lo volvamos a ver porque Donald Trump ahora le respondió. Trump está jugando el juego de los ultimátums con Rusia, 50 días o 10 días. Debería recordar 2 cosas. 1, Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. 2, cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso más hacia la guerra, pero no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y su propio país.
no siga por el mismo camino de Sleepy Joe, es decir, de Joe Biden. No se la dejó pasar Donald Trump, no se la dejó pasar porque esto le respondió hace un rato cuando veía este mensaje. Mira, fue a través de Truth, de su red social, donde dijo: no me interesa lo que hace India con Rusia. Ellos pueden los dos seguir con sus economías muertas juntos. A mí qué me importa. La verdad es que hemos hecho pocos negocios con la India y sus aranceles son demasiado altos, entre los más altos del mundo. De la misma forma, Rusia y los Estados Unidos prácticamente no hacen negocios juntos. Que sea así entonces. Y díganle a Medvedev, el fallido expresidente de Rusia, que cree que aún es presidente, que cuide sus palabras. Está entrando en un terreno muy peligroso, la amenaza de Donald Trump a Dmitry Medvedev, que por ahora no respondió. Una cosa era atacar sin que Trump se enterara, por decirlo así. Trump ahora parece que está mirándolo de cerca y por ahora Medvedev se está cuidando.